Bueno, más allá de lo que establece, ¿no es cierto?, la normativa, que es el Reglamento General para los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, que es la legislación número 14, y en particular lo establece en la página 244, perdón, 241, obviamente que se los voy a compartir la legislación, que es bastante larga, es una legislación muy viejita, pero que hay cuestiones que siguen vigentes. Bueno, además de esa normativa, ¿no es cierto?, el auxiliar docente principal debe conocer resoluciones importantes como la conocieron ya ustedes, ¿no es cierto? La 2052, que tiene que ver con la estructura curricular del ciclo básico y ciclo orientado. La resolución 2053, que tiene que ver con la estructura curricular del ciclo básico y orientado y formación profesional, formación general y formación específica de artística. Y por supuesto que tiene que conocer, ¿no es cierto?, el calendario escolar, entre otras cosas. Sus funciones principales es elevar diariamente al jefe inmediato el parte de las actividades en el que también debe constar la asistencia de los alumnos, que en este tema van a tener una actividad específica para hacer el ejercicio. Exigir el estricto cumplimiento de las funciones que le competa al personal a su cargo, informando a su superior el incumplimiento de los deberes en que incurra el mismo, sin perjuicio de adoptar las medidas inmediatas que el caso requiera. Informe detallado de actividades, detallado y objetivamente los pedidos de medidas disciplinarias solicitadas, que en este caso son medidas reparadoras, que según la inconducta de los estudiantes o los educando requiere, elevándose a consideración del superior jerárquico. Cuando hablo del superior jerárquico estoy hablando del vicedirector o de la directora. Suscribir en el día las notificaciones a los padres o tutores de los educandos sobre ausencias, tardanzas e indisciplinas que en estos incurriera, siempre estoy hablando, ¿no es cierto?, del estudiante, pudiendo él delegar estas funciones en los preceptores, que en este caso somos los auxiliares, respectivos, ¿sí? Controlar el estricto cumplimiento del comienzo y finalización de las clases y duración de los recreos. Esa es función de del auxiliar docente principal también, que nos acompañe en todo el proceso, ¿no es cierto?, o en todo el desarrollo de la jornada escolar. También debe elevar anualmente un informe sobre las tareas cumplidas y su evaluación sobre el año respectivo, tomando en cuenta las observaciones hechas por los preceptores, que son los auxiliares, y las propias, poniendo las medidas que crea conveniente para el mejor desenvolvimiento de las actividades escolares. Mantener actualizado y convenientemente archivado los inventarios parciales y de los ambientes y elementos de su trabajo. Calificar en la primera instancia al personal de su jurisdicción según los términos de la ficha de concepto anual respectivo. Saben ustedes que finalizado el año, los docentes somos calificados, que más adelante vamos a ver el instrumento que se llama concepto, que lo hace, por supuesto, el jefe inmediato superior, en este caso el vicedirector o el director, pero para que el director pueda calificar al auxiliar docente, se apoya en los informes del auxiliar docente principal. No en todos los casos, pero eso es una de las funciones que tiene el auxiliar docente de aportar, ¿no es cierto?, el trabajo del auxiliar docente. También es responsable y custodio de los registros de asistencia del turno, los duplicados de los partes que diariamente eleva la regencia, en este caso al superior jerárquico, que puede ser el vicedirector o el director. Los originales de los partes que diariamente reciben los preceptores, que los partes ustedes ya lo conocen, ya lo hicieron, ya lo ejercitaron, que ahora vamos a volver a retomarlos. Los registros de disciplina y toda otra documentación referida a su función.
El subjefe, no en toda la escuela, hasta acá le voy a hacer una aclaración, no todas las escuelas tienen este cargo de subjefe de preceptores. Sí, por ejemplo, lo tiene acá la escuela normal, ¿sí? Que son escuelas que eran dirigidas por o formaban parte del Ministerio de Educación de la Nación, y hace muchos años esas escuelas pasaron a la gestión de la provincia, a la gestión del Ministerio de Educación. Entonces ese cargo sigue quedando y se ejerce. Bueno, en este caso entonces, si quienes van a ir a trabajar en la escuela normal se van a encontrar con una auxiliar docente principal, que es la jefa de auxiliares docentes titular, y el subjefe, en este caso también es subjefa. Bueno, el subjefe entonces depende directamente del jefe del preceptor, que le fijará las tareas a realizar cuando se desempeñen en el mismo turno. En este caso que le estoy contando, la escuela normal. En la escuela normal, el jefe de preceptores está a la mañana, el titular, y el subjefe está a la tarde, ¿sí? Se dividen porque, bueno, es una escuela muy grande y hace falta dos personas que conduzcan o que acompañen a los preceptores o a los auxiliares docentes, porque son muchos, es mucho el personal. Bueno, también es responsable de confeccionar, completar, controlar y tener a disposición de los auxiliares los siguientes instrumentos. Como les decía antes, el calendario escolar, el listado de alumnos por curso de división, el listado completo de profesores y auxiliares docentes, horarios de clase de cada curso de división, horarios de cada profesor, el relevamiento de inasistencia a los profesores y auxiliares docentes diarias o semanal, estadística diaria o semanal de los alumnos, cuadernos de comunicaciones, estas son las circulares internas entre el auxiliar docente principal y el auxiliar docente, el registro de espacios curriculares a compensar o materias pendientes de aprobación, que esto también ya ustedes los conocen, constancia de alumno regular o certificado de alumno regular, esto vamos a trabajar en esta clase, el registro de inscripción a mesas examinadoras, en la solicitud de permiso de examen, acta volante de examen, libro de actas de examen, solicitud de exención por salud y trabajo, educación física, que esto también ustedes lo conocen, y lo completaron, y si yo necesito para un estudiante una solicitud, bueno, recurro al auxiliar docente principal para que me emita ese instrumento y yo pueda em, dar al estudiante que necesita para, en el caso de salud o en el caso de trabajo, ¿sí? Para que lo complemente. El acuerdo institucional y controlar el libro de temas o del aula, que ustedes también ya lo conocen. Bueno, y una de las tareas que les mencionaba, el auxiliar docente principal tiene como responsabilidad, finalizada la jornada laboral, debe completar este parte diario, ¿sí? Bueno, ustedes saben que este es un formato viejo, pero que está en vigencia, por eso sigue siendo preceptor, pero el cargo ahora es auxiliar docente principal. Este es el parte donde el auxiliar docente principal debe completar, ¿no es cierto?, la fecha, eh, la, perdón, el lugar, el día, el mes y el año, y dirigirse al jefe inmediato superior, ya les digo, es el vicerrector o el director. Bueno, dice el parte, tengo el agrado de dirigirme a usted a comunicarle que en el día de la fecha ocurrieron las siguientes novedades. Y aquí se puede escribir en forma general las novedades que ocurrió durante la jornada, ¿sí? Que los estudiantes tuvieron su fiesta de estudiante, que los quinto años presentaron su promoción, eh, sus remeras o sus banderas, que los estudiantes tuvieron una charla sobre ESI o asistieron afuera de la institución, a un teatro o cine a mirar una película, o en particular un curso, ¿sí? Todo lo que ocurrió acá en la jornada, que es relevante, se escribe, se informa. Bien, y acá está previsto para que el auxiliar docente principal registre los ausentes de los profesores por un lado y de los empleados por otro lado. Los empleados son los porteros
Y acá nos incluimos los auxiliares, es decir, las personas que tenemos, o los docentes que tenemos cargos, que estamos designados por cargo en la institución. ¿Quiénes serían? Los porteros, los empleados de servicios, y los auxiliares docentes, el director, la vicedirectora, el asesor pedagógico, ¿sí? Son los cargos. Y los profesores, donde dice profesores, acá tengo que colocar los datos del profesor, por supuesto, y a qué curso incurrió la falta. Que a continuación les muestro un modelo completo, ¿no? Entonces se pone que el profesor Acosta incurrió en una hora de lengua extranjera. Bueno, acá faltó definir qué tipo de idioma, ¿no es cierto? Inglés o francés, de segundo a segundo. Que el profesor González inasistió a 2 horas de ciencias social e historia, de segundo primera, 2 horas de ciencias sociales en primero primera, en 1 hora en primero segunda, ¿sí? Y así se registra todos los profesores ausentes. Tengo que ir mirando parte por parte, curso por curso, ¿sí? Si antes de la finalización de la jornada el auxiliar docente principal no reúne todos los partes, porque siempre hay un curso que tiene clase en la 8ª hora, vamos a suponer un ejemplo en el turno mañana, que ese curso de segundo segunda finaliza a las 1:10, entonces el auxiliar docente principal recoge todos los partes, pues yo como auxiliar docente tengo la obligación de dejar en su escritorio él o los partes de mis cursos, y a primera hora del día siguiente el auxiliar docente principal controla todos los partes que estén, ¿no es cierto?, presentados, y comienza a realizar este informe e inmediatamente tiene que elevar a su superior, ¿sí? Así que bueno, esta es la forma, o este es el instrumento que el auxiliar docente debe completar, reitero, finalizada la jornada laboral de cada turno. Detrás de esta parte está previsto que se coloque también la asistencia de los alumnos, ¿sí? Y acá le muestro el modelito donde, completando, ¿no es cierto?, siguiendo el formato del instrumento, ¿qué hago primero? Coloco los cursos y divisiones que tengo en la institución, o que tiene la institución, ¿no es cierto? Acá yo puse solamente 4 para que se vea cómo se completa nada más, el año, la división, la cantidad de inscriptos que tengo en ese curso, los presentes que tuvieron ese día, y por supuesto los ausentes también que tuvieron ese día. Y sigo con primero segunda, tiene 28, presentes 27, ninguno ausente, pero uno llegó tarde, ¿sí? Fíjense con esto que esto se debe después reflejar todo en el registro de asistencia, que ustedes ya lo hicieron. Bueno, en segundo segunda tengo 25 inscriptos, 23 presentes, 2 ausentes. Y así se va transcribiendo, ¿no es cierto?, toda la información que el auxiliar docente plasmó en el parte. La auxiliar docente principal, esto registra esa información del parte a su parte diario, general diario. Además también se lo llama parte estadístico diario, ¿sí? Después se informa también si tengo otras novedades, no me alcanzó el espacio anterior para informar, puedo informar acá, que segundo primera, de 9 a 10:20, participo de una charla sobre educación vial, ¿sí? Entonces, una vez que finaliza la información, de registrar la información, el auxiliar docente principal firma y sella el parte y eleva a su superior. Bien, otro de los instrumentos que se utilizan inicio y finalización del año, prácticamente para todo el alumnado, es la constancia de alumno regular, ¿sí? Y estos son los datos que forman parte, ¿no es cierto?, de un instrumento llamado constancia de alumno regular. Bien, como les decía, entonces, este instrumento se utiliza al inicio y finalizado
el ciclo lectivo de cada año. Por diferentes circunstancias, los estudiantes solicitan esta constancia de alumno regular. Y acá yo les traje el ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, este estudiante fue a la escuela normal, fue alumno de cuarto tercera, finalizó el ciclo 2019 y se extendió esta constancia al 6 de diciembre del año 2019. Y acá solamente, bueno, acá pusieron, ¿no es cierto?, para ser representantes de las autoridades del Ministerio Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y hay otros estudiantes, por ejemplo, que piden para las becas Progresar, para la obra social, para diferentes motivos o donde el padre o tutor debe presentar para cobrar los salarios, en el caso que sean empleados públicos o docentes o de la Administración Pública Central, esta constancia es necesaria de entregar al estudiante. No se le puede negar la constancia y se debe emitir cuando el tutor o el estudiante lo requiera, ¿sí? Bien, bueno, también en esto vale la aclaración que cuando el estudiante solicita esta constancia de alumno regular, ustedes saben que siempre se debe dar la original. Pero cuando la estudiante necesita más de 2 certificados, más de un certificado o constancia de alumno regular, debo poner copia, que es copia, ¿sí? Porque, eh, llevar también un registro de cuántos certificados solicitó este estudiante eh, al inicio o finalización del ciclo lectivo, ¿sí? Bueno, eh, son ejemplos, como siempre les digo. En los trabajos prácticos van a tener eh, para trabajar, ¿no es cierto?, para hacer el ejercicio, así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena jornada. Así que siempre quedo a su disposición para las consultas de los prácticos, ¿no es cierto?, que vamos a abordar durante esta semana.